Voy a agregar un poco a lo que estuvo diciendo Javier. Primer punto, la gran expansión tanto del mercado en su conjunto, lo podemos ver por ejemplo con el S&P 500 y sus subsectores, o cada uno de los sectores que lo componen, salvo utilities y en esta última parte lo que es energía, han tenido un recorrido demasiado positivo en 2009 a la fecha, en el cual si uno lo empieza a desglosar, por ejemplo, en este cuadro puede ver lo que es el retorno a la inversión con QE y sin QE, con el quantitative easing y sin quantitative easing en términos anuales. Realmente hubo, 800 días sin quantitative easing, 1000 con, vamos a hacer mitad y mitad. Dentro de esa mitad de tiempo prácticamente no se creció y en algunos sectores incluso se contrajo la inversión. En cambio, con quantitative easing sí fue muy positivo el retorno a la inversión. El problema de esto es en qué momento empieza a haber retornos marginales decrecientes. En cada una de las sucesivas etapas se verifica eso. Los retornos sobre la inversión en términos anuales fueron cayendo del quantitative easing 1, el segundo, el tercero, más allá de también las operaciones que hubo tipo twist y demás herramientas de política monetaria por parte de la Fed. Lo que también fue acompañado y sorpresivamente es una caída de la volatilidad. No solamente generó menos retorno cada uno de las inyecciones de dinero, sino que también generó menos volatilidad en el mercado. El otro punto, también a la hora de tratar de dilucidar cómo invertir en este nuevo, no es nuevo, ya tenemos 7 años encima, pero en este mercado actual es la cuestión de las correlaciones promedios entre los asset classes. Por ejemplo, acá viéndolo entre los sectores del mercado americano, vemos un cambio levemente estructural de lo que es una correlación promedio 20 años atrás a la correlación promedio ahora. Esto lleva a una noción de dejar sin utilidad la idea de diversificar entre sectores, de exponerse a factores de riesgo más puntuales cuando todo tiene una correlación de uno no tendría que buscar tanto y directamente volcarse a por ahí una actividad más pasiva de inversión. Lo sorprendente de esto es, si ven en la parte de abajo, es la correlación promedio, a mi sorpresa, sin quantitative easing es bastante más alta que con quantitative easing. Casi 0,80 versus 0,70, me ha llamado la atención eso. Yo esperaría que fuese al revés, sin quantitative easing primase más una selección sesgada más a lo que es stock picking o inversión de valor específico, pero todavía no está dando sus resultados. Todo el mundo augura que a partir de ahora debería verse más esa noción de value investing con retornos o exceso de retornos por encima de instrumentaciones por ahí un poco más simples en términos de nociones, como pueden ser la inversión por momentum o trend following. Por lo menos los últimos 10 años ha sido bastante malo. Después, agregando a todo lo que se dijo, un gráfico que me parece bastante piola es un gráfico hecho por la Reserva Federal Americana, la de St. Louis específicamente, sobre las probabilidades de recesión. Vemos en el gráfico realmente sigue baja la probabilidad y el estrés financiero, otro índice de la Reserva de St. Louis, también es bajo. No estamos en un momento en el cual haya que preocuparse, por lo menos por ahora, por la salud del sistema financiero. Lo que sí me parece que hay que preocuparse es más desde el lado corporativo. Lo vemos en el mercado de bonos de high yield. Pueden ver el pico que está experimentando todo lo que es deuda, de dudosa calidad crediticia. Viene aumentando desde 2014 a la fecha, especialmente con el fin del tercer quantitative easing. Las tasas empezaron a subir. La gran pregunta es, ¿se verá acompañado por default, una oleada masiva de default corporativos? Todavía no se ha dado, está por verse, pero a eso se le agrega, acá lo podemos ver en términos más largos, las tasas, si bien están altas, siguen siendo bajas respecto a situaciones de crisis reales como 2001, 2002 y 2008, 2009. Vamos a avanzar un segundo. Lo podemos ver acá. Algunos sectores se han sido golpeados este último año, especialmente el de energía. Lo vemos en el aumento significativo del price earning. Era un sector que estaba tradeando en términos de price earning en el promedio de mercado de casi 30, saltó a 45, 48 de price earning, y esto es excluyendo un montón de empresas que pasaron directamente al rojo en sus balances y que no entran dentro de este cómputo. Una preocupación por lo menos que yo exhibo es
¿Será este sector el que inicie un nuevo mercado, un fuerte mercado bajista? ¿Y cuál es la ammunition que tiene la Reserva Federal específicamente? Porque me parece que el resto de los bancos centrales todavía no están dando pie con bola, así que ¿qué pueden hacer al respecto? Y por último, este gráfico que está asociado al Shiller P que mencionó Javier, en cuanto a una suerte de promedio suavizado del price earning de los últimos 10 años versus el retorno de los próximos 10 años. Hoy nos ubicamos en torno a 25 de este price earning suavizado, lo cual para interpretación de este gráfico lleva a un problema. Nos está diciendo de que básicamente el retorno de los próximos 10 años es, digamos, viendo la experiencia pasada, es binario. O nos puede ir muy mal, como ven ahí en la parte de abajo hay una cierta acumulación de caídas entre 50 y 70% acumulado, o nos puede ir extremadamente bien, con retornos del 60 hasta 100, 120% acumulado. Es una gran pregunta que nos depara los próximos 10 años en términos de equity específicamente. Ahora sí, ya con esto concluimos. Dejamos abierto a preguntas que quieran realizar. Una pregunta para comenzar. De acuerdo a la estructura que vos presentabas de matrices, vos mostrabas dentro de tu paneo de resultados una suerte de caída en la actividad de la manufactura y una suerte de presión inflacionaria. Dentro de tu estructura de matriz, yo sé que a vos te gusta eso. Vas hacia el oro. O sea, ¿es algo que a vos te entusiasma? Es muy probable que este año se empiece a hablar un poco de... No sé si haya capacidad de ocurrencia, pero por ahí sí, de hablar un poco de esta inflación. Que creo que por ahí pasa un poco la suba del oro que se dio. Hay muchos que están escribiendo acerca de un poco de los riesgos asimétricos de las acciones, que es un poco esto, o sea, que tenés para ganar un 5% y para perder un 20%. Mi manera de interpretarlo pasa más por el lado de que la pregunta que yo me hacía, ¿no? Si sigue creciendo la economía, o sea, ¿cómo van a contener la inflación? Hay otros que están hablando que el siguiente movimiento de la Fed va a ser para el helicóptero monetario, o sea, imprimir plata y ponerla en el bolsillo literalmente de la gente. Pero más agresivo todavía. Pero seguramente para que pase eso, tiene que venir a un tipo de ajuste para que barra un poco estas presiones inflacionarias. Entonces, la pregunta es, o sea, estamos en un periodo muy largo de evitar el ajuste. O sea, estamos evitando el ajuste para que en el tiempo la productividad aumente. Y vemos mucha intervención estatal e internacional, y ahí está el tema de si logran seguir conteniéndolo. Yo no lo puse acá, pero otra cosa que me gusta mirar mucho son los CDS de los países centrales. Estados Unidos, Alemania, Suiza, Japón, los credit default swaps, perdón. Que es ahí el mayor riesgo que hay, o sea, porque pasó de la crisis de las familias, o sea, de las empresas, pasó a las familias y a los bancos, y ahora pasó a los estados. La pregunta es si algún día los inversores van a dejar de creer en las monedas. En el corto plazo nadie está previendo esto y no está tan sobre la mesa, sino está este ir y venir y seguir así. Pero bueno, con esto concluyo. Están los temores, o sea, que todas estas situaciones que en otros, en la década del 30 llevaron a, muchos adjudican que llevaron a acontecimientos como la Segunda Guerra Mundial, está todo este temor, todas estas especulaciones sobre Donald Trump y todo esto que se viene gestando, toda esta insatisfacción en la gente, cómo se desencadena. Me queda una para vos, Javier. Yo me acuerdo de una entrevista que hicimos, algún video hace como 4 años, en los cuales eras pesimista con respecto al mercado accionario. Te lo termino, ¿sí? para de alguna forma. Y de alguna forma el mercado accionario siguió subiendo. ¿De alguna forma vos ves que este último año te ha dado la razón o no ves a un tipo de sendero hacia el equilibrio? Cuando hablamos fue el 2012 y en el 2012 se empezó a ver un deterioro muy grande en la economía americana. Y fue por eso que después que hablamos hubo algo muy significativo que lanzaron en diciembre del 2012, a principios del 2013 lanzaron el QE
infinito, ¿no? De comprar. Entonces, bueno, eso obviamente que fue un empuje para los activos de riesgo. El problema, esto es muy alto, el problema es que ese viaje de ida es divertido, ¿no? Porque como funciona QE, no sé si ustedes más o menos lo tienen claro, es que la Reserva Federal imprime dinero, es decir, aumenta la base monetaria, con eso compra bonos del tesoro, alguien que tiene los bonos del tesoro se los tiene que vender, al vendérselos tiene caja, como tiene caja busca otro activo financiero, y entonces en ese flujo que va ocurriendo, todos los activos financieros van aumentando de precio. Entonces eso es positivo. ¿Por qué? Porque nadie quiere tener caja en ese momento, es un activo que nadie quiere. Entonces, bueno, es decir, en ese momento después las cosas cambiaron. El mercado no estaba tan sobrevaluado como está ahora. La evaluación del mercado es mucho más alta que en ese momento, y a mí me parece que bueno, que lo dijo muy bien Federico, la situación es una ecuación asimétrica, es decir, uno puede jugar, ¿no? Y por ahí te puede ir bien, ganar un 5 o 10%, pero puedes perder 30 o más. Y entonces, a mí me parece que desde el punto de vista del inversor no es una ecuación atractiva para invertir, sino que es preferible quizás esperar donde las valuaciones sean más atractivas, ¿no? Para disminuir el riesgo de la inversión. Bien, me queda una pregunta para Julián, pero para compartir preguntas del público, si alguno tiene alguna. Sí, no sé cómo se... Hago yo. Buenas tardes, sí. No sé para quién va dirigida la pregunta. El punto es, bueno, lo han manifestado ustedes, pues el accionario que han tenido los bancos centrales a lo largo de los últimos años y el que está teniendo actualmente la Fed, donde hace un año viene hablando sobre la necesidad de empezar a ajustar, ¿no?, lo que es la tasa de corto plazo, ¿no? Estamos hablando, hasta hace una semana hablábamos de una proyección de una tasa de 1,5 para fin de año, y no obstante la tasa de 10 años está en 1,89, 1,80. El punto es, o sea, ¿quién marca la cancha? Si la Fed, ante su promesa, dado lo fundamental de elevar la tasa, o el mercado, que condiciona la tasa de 10 por debajo del 2% de inflación, y dado eso, o sea, ¿qué rol juegan las valuaciones? Porque yo lo que entiendo es que, o sea, no hay que mirar las valuaciones en términos absolutos, sino relativos, y que no hay alternativas de inversión en el mercado. Yo te respondo en la parte de evaluación, nada más, si querés, lo de inversión. Eso es justamente es así como se cometen los errores, muy costosos, diciendo como que no hay alternativas. Tenés alternativas. Una alternativa muy simple es no hacer nada. No es que siempre tenés que estar invertido o tenés que estar buscando riesgo. Entonces, y eso, si vos te das cuenta, decís, bueno, no me rinde nada, bueno, pero el costo de oportunidad tampoco es muy alto. Y además lo tenés que ver como una opcionalidad, como una opción. Vos al no hacer nada te da la opción de esperar el momento apropiado para vos poder alocar tu capital en forma más inteligente. Cuando vos te ves forzado a invertir en cualquier evento, forzado porque tu banquero te fuerza a comprar algo, o porque vos te sentís forzado, y no salen muy bien las cosas, generalmente. Me parece a mí. Ahora sí, de las tasas, agregando la parte de la tasa, me parece que no es el mercado el que está dándole de torcer el brazo a la Fed, sino que es la realidad en términos de datos económicos. Un poco, vos lo mencionabas, todos los participantes esperaban cierto valor target para fin de año, que una semana después parece increíble que, digamos, llegar a ese valor. La realidad es que creo que ya lo venía incluyendo Yellen en el discurso, en los sucesivos discursos, y creo que gran parte del comité que decide con respecto a las tasas está mirando hacia ese lado. Ya antes era, digamos, los objetivos mediante el uso de la política monetaria eran unos hace 10 años atrás, eran unos hace 5 años atrás y son otros distintos ahora. La realidad es que la economía global pasó a ser un factor de decisión
influyente en la toma de decisión de la Reserva Federal y como tal no va a ser ningún movimiento sorpresivo que, digamos, le vuelva como boomerang a la economía americana, porque creo que no tiene margen de error por ese lado y también la respuesta, digamos, una respuesta coordinada por parte de los bancos centrales ex Estados Unidos es nula. No están teniendo la habilidad de coordinar una respuesta y eso se ve en el impacto de las economías. Entonces, me parece que Estados Unidos no quiere, como quien diría, escupir el asado en este momento, ni le conviene subiendo las tasas más de lo necesario, porque si bien la inflación está haciendo cierto catch-up, realmente no ha subido lo suficiente y también el objetivo de la Reserva Federal ya no es pura y exclusivamente la inflación, no es pura y exclusivamente el nivel de desempleo americano, ya importa el conjunto de la economía mundial y también creo que es un poco por la conectividad que hay en los mercados financieros que el nerviosismo, por ejemplo, el año pasado, julio, agosto en adelante, que pasó con la caída fuerte de China, contagió otros mercados. Hace unas semanas atrás la caída de Japón terminó contagiando otros mercados. Un asset class muy puntual que es el high yield, la suba de tasas terminó contagiando al resto. Hoy en día vamos al ritmo de las variaciones de petróleo. Uno mira los índices y hace las correlaciones con el petróleo, la variación de petróleo, y es muy alta. Hay mucha conectividad entre los mercados y eso se ve en las correlaciones promedios, con lo cual son todos activos que si bien en teoría no deberían tener mucho que ver entre todos, o digamos, yendo a los extremos, en la práctica en términos de precios sí lo tienen. Y eso creo que lo ha incorporado la Reserva Federal. Yo me arriesgo un poquito más. Me parece que si hay una suba más de tasas en este año, para de contar, no debería haber mucho más, a menos que haya un soporte de los datos duros, no solo a nivel americano, a nivel global. Si no, lo van a buscar la manera de, digamos, decorar para justificar la no suba, pero no va a haber subas. No sé si hay alguna otra pregunta. Acá sí. ¿Es para Javier? Hola. Vos dijiste que las ganancias corporativas bajaron el 15%. Eso es considerando, calculo, las corporaciones que se dedican al petróleo. Sí. Si sacamos de lado esas corporaciones, ¿tenés el número? ¿Por qué la sacaría? Porque como están teniendo muy mal performance, quizá la economía está creciendo. Es decir, pensarlo de esta manera, si sacas todo lo malo, siempre te va a quedar algo bueno. Aparte, puede ser que la caída del petróleo sea un beneficio para otras industrias también. Entonces no podés sacar. Pero habiéndote dicho eso, si mirás los sectores, los distintos sectores, que son más o menos 10 sectores así separados de distintas industrias, la caída tanto de las ventas como de las ganancias no es únicamente en energía, es más pronunciado en energía, pero también lo tenés en lo que se llama industriales, de materiales que tienen que ver también con esto, y también lo ves con el S&P 500, el 40% de las ventas vienen de afuera, y la apreciación del dólar hace que las ganancias de afuera se traduzcan en menos dólares. Entonces, eso ha afectado a todas las industrias. Mi consejo es que cuando no le hagas caso mucho a lo que lees, que dicen, bueno, sacando esto, que todo está bárbaro, tenés que considerar todo, porque si no siempre va a haber algo para sacar y va a parecer bueno. Claro, pero no hay acciones que, a ver, no rinden mal si la economía no decrece, pero tampoco si es que la economía baja no se ven afectadas. No, vos no, a ver si te entiendo bien la pregunta, vos decís si hay acciones extensivas que aunque la economía no ande bien, eso me está preguntando. Claro, si la economía baja, está bien, las acciones se ven afectadas, pero hay algunas que mientras no bajen y haya un crecimiento, no sé, despacio, son buenas oportunidades de inversión. Mirá, el tema es así, te lo contesto rápido porque nos están echando. Siempre vas a encontrar, en todos los mercados, mirás 50, 60, 70 años atrás, siempre vas a encontrar empresas que no están caras, son atractivas desde el punto de vista de evaluación. Pero lo que tenés siempre es un riesgo de mercado. Es muy difícil que si hay una caída, fíjate lo que pasa, si hay una caída, fíjate lo que pasó en los principios de año, si hay una caída generalizada, generalmente tiran el bebé con el agua sucia.
entonces tenés un riesgo de mercado. Eso, a ver, pero si sos un inversor de largo plazo y te podés sostener, bancar, que caiga todo, no hay problema, porque si compras una buena empresa, un buen precio, te va a ir bien. Pero tenés un riesgo, que es el que te estoy mencionando, que es el tema de que hay una evaluación general que es muy alta. Históricamente eso terminó con caídas de precio. No puede pasar dentro de 2 años, no lo sé, pero tenés que estar consciente de lo que estás haciendo. Javier, vos manejás un... acá. Que vos, la voz distinta. Bueno, solamente para cerrar, sí, para agradecerles, vos dirigís un programa de gestión personal de inversiones financieras. Sí. Pues cualquier cosa... Vos no sabés porque... Sí, exactamente, pero yo no doy clase en eso, das clase vos, así que el responsable sos vos. ¿sí? Sí. Así que cualquier cosa te preguntan a vos, después te quedas unos minutos acá para poder hablar un poco al respecto. ¿sí? Muchas gracias, queremos demostrarle el aprecio por la presentación y por el tiempo de